Sergio, sin título, Sergio Cherfek. Para cuando se produce el golpe militar de marzo de 1976, estaba viviendo en el oeste del Gran Buenos Aires, sobre una avenida angosta, antigua carretera que también era línea divisoria entre Aedo y el Palomar. Tenía poco más de 19 años y como había pasado toda la vida en la capital, tal cual rápidamente aprendí a llamarle una vez que estuve en la provincia, amigos, cosas, circuitos en general, seguía estando allí. El arraigo a mi nuevo barrio era impreciso y celebraba vivir en el borde de dos localidades por una cuestión moral, el valor de estar en una frontera intrascendente, abstracta, y porque encontraba en ello un símbolo efectivo de mi débil pertenencia a ese territorio. Calles y calles de lajas de pavimento unidas por un reguero de brea, una manzana tras otra de viviendas bajas y blancas, muchas de hormigón a la vista, todavía varios años después de estar habitadas. La indefinición territorial se verificaba también al viajar. Podía usar tanto el tren Sarmiento, que me dejaba en la estación de Aedo, como el San Martín, que me dejaba en el Palomar. Cuando volvía tarde de madrugada a 1 hora sin colectivos, caminaba desde algunas de las dos estaciones, un trayecto de 25 o 30 cuadras. Lo hacía por lo general desde Aedo, ya que por ahí el colectivo pasaba hasta más tarde, y porque de perderlo tenía mejor recorrido a pie, digamos más urbano y menos sombrío, dado que de otro modo, desde el Palomar, debía bordear la base aérea. Ahora recuerdo una ocasión, junto al paredón de otra instalación militar, el regimiento de Patricios en Palermo, también de madrugada. Había sido en el 1977. Caminaba por Luis María Campos, la avenida desierta, y en cierto momento escucho que alguien me chista desde arriba. Era un soldado, asomado al mangrullo elevado sobre el muro, que me pedía un cigarrillo. Para recogerlo bajo el casco servido de una larga cuerda que volvió a subir. Esas caminatas nocturnas desde la estación eran un consuelo a mi negligencia o a la impuntualidad de trenes y colectivos. Sentía bronca e indignación cuando perdía el último, y sin embargo no tenía ningún recuerdo singular de regresar en colectivo a mi casa de madrugada. Y sí, uno feliz y extenso, conformado por una buena cantidad de ocasiones de volver a pie. Por entonces, allí las veredas no se usaban para caminar en ningún momento, y menos aún por la noche. Caminaba por el medio de la calle, estaban los ladridos de los perros que se iban encendiendo en la noche solitaria, y el único sonido de mis pasos, que según imaginaba, podían oírse más allá de una manzana a la redonda. Otro elemento de las noches eran las conflagraciones, explosiones o disparos que se escuchaban aislados o en seguidilla, o a intervalos, o en movimientos cuando parecían que la fuente de sonido se trasladaba. Esos eventos no comenzaron en marzo de 1976, sino que estuvieron presentes desde tiempo antes, cuando la etapa represiva se formalizó como antesala del golpe. Es curioso como ahora puedo separar las dos experiencias, la felicidad de caminar media hora durante la madrugada hasta mi casa, rodeado de silencio e inmensidad, de casas dormidas y perros alertados, y la zozobra de asistir a las señales del conflicto armado y la represión política. Incluso en los momentos más álgidos en lo personal, cuando alguien cercano a mí fue secuestrado, está desaparecido, y debí dejar por un tiempo prudencial la casa de mis padres en la frontera de ambas localidades, no fui capaz de vincular ese clima entre pacífico y sórdido de las noches desiertas con la amenaza colectiva representada por la represión. Por eso, supongo que puedo ofrecer un testimonio más tangible, cualquier cosa que eso signifique. Si me traslado a otra época, cuando vivo otra vez en Buenos Aires y trabajo a bordo de un taxi. En cierto momento de la dictadura, en la ciudad de Buenos Aires, los taxistas debieron usar uniforme, camisa celeste y corbata azul. No podían llevar bermudas o pantalones cortos. No recuerdo si había una regla para el calzado, me acuerdo que no me sorprendía entre la nueva norma. Era el tipo de dictado que apuntaba a regular los ámbitos de convivencia social como una forma,
pienso de adormecer y regir las conductas. Muchos podían pensar que el uniforme del conductor era un sucedáneo del amarillo y negro del auto, a taxi uniformado, chofer disfrazado, una regla que llevaba implícita una norma de decoro y una oscilante amenaza. La corbata floja y el cuello de la camisa muy abierto podían ser considerados eventualmente una contravención. Como en otra época, trabajé por la noche. Solían tocarme operativos de control. El ejército se instalaba en algún lugar para pedir documentos y revisar los autos. Me acuerdo del espeso silencio que se levantaba entre chofer y pasajero durante la cola previa, con la calle bloqueada y flanqueada por soldados. El motor seguía andando, continuaba el tic-tac del reloj del taxímetro, los únicos sonidos que se escuchaban. Obviamente, un tic-tac elocuente, ominoso, que disparaba la imaginación macabra o una íntima impaciencia, pero era prueba de los caprichos divergentes de la realidad. El silencio entre el chofer y pasajero se encontraba enredado en una variedad de implícitos que era mejor no expresar. No se trataba del silencio durante el viaje, o sea, el avance como sucedáneo de la experiencia común que puede ser interrumpido por cualquier palabra, a manera de propuesta de conversación o bocadillo verbal. Era una situación cuya tensión no sólo derivaba del embudo de vigilancia en el que se había convertido la calle. Cualquier cosa que se dijera tendría en ese efímero escenario un significado ideológico alternativo. Por un lado, el uso común de la frase y su sentido habitual, más o menos literal, y otro sentido abierto a la disposición interpretativa del acompañante, que en definitiva se trataba de un desconocido, y ante quien por lo tanto no había suficiente confianza para ser locuaz. Me gustaría finalmente recordar una escena callejera. En apariencia, todos mis recuerdos son callejeros, de la época de la guerra de las Malvinas. Estaba en el centro de Buenos Aires, a la altura de Corrientes y Talcahuano. Iba a pie. Un policía militarizado o un soldado de la policía militar vigilaba que la gente no cruzara la calle cuando el semáforo estaba en verde, aunque no viniera ningún auto. El argumento para invocar esa estricta obediencia a las reglas era que el país estaba en guerra. En tales circunstancias, cualquier desvío respecto de una conducta ordenada y arreglada podía significar no estar a la altura del deber colectivo y de un compromiso patriótico que se manifestaba, así como una sagrada obediencia. Varias veces fui detenido por averiguación de antecedentes. Un sentimiento común entre mis amigos, nunca explicitado, era el de no renunciar pese a todo a una vida medio callejera y nocturna, de una bohemia descolorida y sobre todo anónima, no marcada en relación con ningún grupo o tribu cultural. El precio módico, si se lo compara con lo pagado por muchos otros, era estar expuesto a redadas de la policía. Los detenidos pasaban en la comisaría hasta la mañana siguiente, mientras supuestamente se averiguaban los antecedentes policiales. Era un filtro, una advertencia, una forma de ejercer el control, de ejemplarizar, o era cualquier otra cosa. Una vez nos llevaron de un bar y nos hicieron subir a un colectivo, que había sido requisado por la policía con chofer incluido. El colectivo fue en una dirección y volvió por la misma avenida en sentido contrario, parando en bares o confiterías aparentemente al azar. En cada punto de detención subían varios y llegó a estar bastante repleto. Cuando no ya cabía nadie, tomó rumbo hacia la comisaría. En un momento, un distraído corrió al colectivo sin advertir que pertenecía a una línea cuyo recorrido no pasaba por ahí. Corrió y lo alcanzó en un semáforo. Golpeó varias veces la puerta para que le abrieran. El policía, que dirigía al chofer, fue sensible a la insistencia y lo dejó subir. El recién llegado entró alargando la mano, tenía las monedas preparadas. Pero el policía se interpuso. ¿Qué boleto ni boleto? Documentos. Y lo sumó al contingente. Colectivos que llevaban detenidos, taxistas uniformados, barriadas silenciosas como cementerios. Sin embargo, la imagen cotidiana que tengo de esos años son los vehículos de la seguridad o la represión. Convoy militares que andaban por la ciudad, un camión y 2 autos artillados, o 2 camiones y 3 autos, o distintas combinaciones. Los soldados en la parte de atrás de los camiones, sentados unos frente a otros,
aunque a veces los camiones aparentemente vacíos o completamente cubiertos, o autos en apariencia particulares con varios hombres adentro, los famosos Falcon. Los signos de la actividad represiva eran tan habituales que se habían naturalizado como elementos propios de la ciudad, resultando de este modo invisibles. En una novela mencioné una experiencia callejera de esos años. Esperaba para cruzar la avenida Frontera, que señalé al comienzo. Era una vía angosta y no tenía cordón. Los autos me pasaban cerca. En cierto momento vi una mano afuera del auto blandiendo un cigarrillo que buscaba quemarme. Llevé el cuerpo un poco hacia atrás, lo justo para esquivar el contacto. Cuerpos y cigarrillos. No es extraño que nos confunda una época en que lo cotidiano asumía, en ocasiones y de ratos, la faceta más nefasta de lo inocente, o naturalmente la más inocente de lo nefasto.